Historias de Reddit oscuras. Hola, me llamo Marcos y tengo 50 años. No sé cómo empezar esto sin que suene como si estuviera inventando, pero necesito soltarlo. Tal vez alguien aquí entienda, o tal vez quede como un loco paranoico más de internet. No me importa. Solo sé que lo que estoy escribiendo pasó, y que desde esa noche, mi vida cambió para siempre. Nunca fui de meterme mucho en internet más allá de lo normal. YouTube, noticias, foros militares. Pero un día, hace ya varias semanas, terminé en un hilo donde hablaban de la Deep Web. No era nada nuevo para mí. Había escuchado historias, muchas exageradas, de drogas, armas y hasta asesinos a sueldo. La mayoría de esas cosas son puro humo. Lo sé porque en mi tiempo en servicio aprendí a distinguir lo real de la paja. Ese día estaba aburrido. Navegando terminé en un directorio de páginas ocultas. Casi todo eran mercados falsos o foros vacíos, pero uno de los enlaces me llamó la atención. No ofrecía cocaína, ni armas, ni hackers. Era algo diferente. Decía, experiencia única. No es lo que piensas, solo para gente dispuesta a arriesgarse. La descripción era corta. Hablaba de una noche que nunca olvidarías. No usaba palabras como escort o acompañante, pero estaba escrito de una manera que te hacía pensar que era eso, algo como un servicio de compañía con más misterio de lo normal. Admito que me dio curiosidad. Yo no soy un santo, pero tampoco soy de andar pagando por sexo. Sin embargo, la forma en que lo planteaban, como si fuera algo exclusivo, casi un reto, me enganchó. Pensé, ¿qué es lo peor que puede pasar? Me estafan con unos cuantos dólares en Bitcoin y ya. El pago era relativamente bajo para lo que se supone que ofrecían. Eso también me intrigó. Hice la transacción y a las horas recibí un mensaje encriptado con las instrucciones, un lugar, una hora y un código que debía decir al llegar. Era un motel, en las afueras de la ciudad, de esos baratos, con luces de neón a medio funcionar. Lo pensé mucho antes de ir. Parte de mí sabía que podía ser una trampa, pero la otra parte, la que se aburre fácil desde que dejé el ejército, la que busca adrenalina porque la rutina civil me mata, ganó. Llegué a mi camioneta, con un nudo en el estómago. Tenía la pistola en la guantera como siempre, pero no pensaba usarla. Le di el código al recepcionista, un tipo gordo y sudoroso que ni me miró a los ojos. Solo me entregó la llave de la habitación 23. El pasillo olía a humedad y cigarro viejo. Toqué la puerta y alguien abrió casi de inmediato. Era una mujer, morena, cabello largo, ropa agitada, ojos demasiado intensos para el lugar en el que estaba. Sonrió de una manera extraña, como si estuviera siguiendo un guión que no le gustaba. Dijo, relájate, esta es tu experiencia. Entré. El cuarto estaba limpio, demasiado limpio para un hotel así. La cama hecha, ni una botella tirada, ni un vaso. Casi vacío. Solo había un bolso en el suelo y la ventana tenía marcas raras en el marco, como si alguien hubiera intentado abrirla antes. Eso me puso alerta. La mujer se sentó en la cama y me miró fijo. No hizo ningún movimiento sugestivo, nada de lo que uno esperaría en ese tipo de situación. En cambio, bajó la voz y dijo algo que casi no escuché. No debiste venir. Me congelé. Quise preguntarle qué quería decir, pero en ese mismo instante escuché pasos en el pasillo. 3, tal vez 4 personas. No eran pasos normales. El ritmo, el peso, la coordinación, lo reconocí al instante. Había servido más de 10 años en el ejército, operaciones especiales. Esos eran pasos entrenados. Apagué la luz sin pensarlo. Pegué la espalda a la pared, justo al lado de la puerta. La mujer no gritó, no se movió, solo bajó la mirada, como resignada. La puerta se abrió sin ruido. 3 hombres entraron, pasamontañas, ropa negra táctica, armas con silenciadores. Estaban demasiado preparados para ser simples ladrones. El primero cruzó la puerta y no lo pensé. Lo agarré del cuello, lo giré y lo empujé contra la pared. El sonido del impacto fue seco. Con la otra mano le quité la arma. Disparé contra la ventana y el vidrio explotó en 1000 pedazos. Los otros 2 reaccionaron, pero la sorpresa me dio ventaja.
Me lancé por la ventana cayendo sobre el asfalto con un golpe que me sacó el aire. Rodé, me levanté y corrí hacia el estacionamiento. Detrás de mí escuché disparos silenciados y la mujer gritar algo que no entendí. Llegué a mi camioneta, encendió el motor con manos temblorosas y salí derrapando. En el retrovisor vi a 2 de ellos salir del cuarto, apuntándome, pero ya estaba fuera de alcance. No paré de manejar hasta que estuve a kilómetros. Me detuve en un allejón, con el corazón en la garganta, intentando procesar lo que había pasado. ¿Quién carajos eran esos tipos? ¿Por qué estaban ahí? ¿Y qué tenía que ver la mujer? Lo único que supe en ese momento fue que me había metido en algo que no entendía y que la experiencia única no era lo que prometía. Me quedé varios minutos dentro de la camioneta, estacionado en ese callejón oscuro. El motor seguía encendido y yo con las manos temblando sobre el volante. Me obligué a respirar profundo, a recuperar el control. En el ejército me entrenaron a reaccionar bajo fuego, a tomar decisiones con la cabeza fría. Pero esa noche sentía que me habían metido en un juego en el que no sabía las reglas. Lo primero que pensé fue, ¿me siguieron? Apagué las luces y esperé. Miraba los retrovisores cada 2 segundos. Cualquier auto que pasaba me parecía sospechoso. Un sedán blanco, luego una camioneta azul, luego nada. Estuve casi media hora ahí, sin moverme, hasta que decidí arrancar de nuevo. No me fui directo a mi casa. Regla básica, nunca lleves la cola a tu madriguera. Hice varias vueltas por calles distintas, incluso pasé 2 veces por la misma gasolinera para ver si algún vehículo coincidía. Nadie me siguió, al menos no que yo pudiera detectar. Finalmente, ya entrada la madrugada, llegué a mi apartamento. Vivo en un 2º piso, complejo pequeño, casi todos vecinos viejos que se acuestan temprano. El lugar estaba igual que como lo dejé, puerta cerrada, ventanas intactas. Saqué mi pistola y despejé el departamento cuarto por cuarto, costumbre que nunca he perdido. Nadie. Me senté en el sillón con la pistola sobre la mesa y traté de procesar. Compré una experiencia única. Me citaron en un motel. Una mujer me recibió, me dijo que no debí ir y justo después 3 hombres armados irrumpieron en la habitación. Eso no era coincidencia, estaba planeado. La pregunta era, ¿qué querían de mí? Si hubiera sido un simple asalto, no necesitaban ese teatro. Si era un secuestro, ¿por qué tan directo? Y lo que más me perturbaba, ¿cómo sabían que yo iba a llegar ahí? Claro, yo pagué, di el código, pero algo me decía que no era el único. Como si alguien hubiera escogido específicamente mi perfil. Encendí la laptop. Entré a la red Tor de nuevo, al mismo enlace donde encontré el anuncio. Ya no estaba. El sitio completo había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Busqué en cachés, directorios, foros, nada. Eso me puso los pelos de punta. Nadie borra tan rápido una página a menos que esté diseñada para ser temporal. Era una trampa, un anzuelo, y yo caí como idiota. Me pasé el resto de la noche en vela, revisando cada ruido en la calle, cada sombra. Me acosté con la pistola al lado, pero no dormí. Al día siguiente, traté de continuar con mi rutina normal. Trabajo medio tiempo en seguridad privada, nada del otro mundo, pero todo me parecía diferente. Al salir a la calle, juraba que la misma camioneta gris aparecía en distintos puntos. En la cafetería sentí que 2 hombres me observaban demasiado. Puede que fuera paranoia, pero en mi experiencia, cuando tienes ese instinto, rara vez te equivocas. Esa tarde, de regreso, encontré un sobre bajo la puerta de mi apartamento, blanco, sin remitente. Lo abrí con cuidado, esperando quizá una amenaza escrita, pero dentro solo había una foto. Era yo, saliendo del motel la noche anterior. El ángulo era desde el estacionamiento, a distancia, borroso, pero claramente yo corriendo hacia mi camioneta. En la esquina de la foto había escrito a mano, «Te estamos observando». Ahí supe que no era paranoia, me estaban siguiendo. Guardé la foto, revisé otra vez todo el apartamento y empecé a hacer maletas. No tenía un plan claro, pero sí sabía que quedarme quieto era lo peor que podía hacer. Mi entrenamiento decía, muévete antes que el enemigo te encierre.
Pensé en llamar a la policía, pero descarté la idea en segundos. ¿Qué les iba a decir? Oficial, compré una experiencia única en la Deep Web que en realidad me tendieron una emboscada. Se reirían en mi cara o peor, terminaría bajo investigación yo mismo. Decidí dormir unas horas, aunque fuera ligero. Puse trampas improvisadas, un vaso con monedas en el marco de la puerta, cinta en la ventana para saber si se abría. Me acosté con la pistola en la mano, ropa puesta y mochila lista para salir corriendo. Esa noche tuve sueños fragmentados de arena, disparos y órdenes gritadas en mi oído, como si estuviera de vuelta en Afganistán. Desperté a las 3 de la mañana con sudor frío, y ahí, en la penumbra del cuarto, supe que no estaba solo. Alguien estaba afuera. No lo escuchaba, no lo veía, lo sentía, ese instinto que nunca me falló en combate. Me arrastré hasta la ventana, apenas moviendo la cortina. Nada. El estacionamiento vacío. Pero entonces vi un destello metálico, muy leve, como un reflejo de lente. ¿Francotirador o cámara? No lo supe. Me quedé ahí, respirando lento, apuntando el arma hacia la puerta. Pasaron minutos eternos. Luego nada, como si se hubieran ido. Cuando amaneció, revisé afuera. No había huellas, no había autos extraños, nada que probara lo que vi. Pero el vaso con monedas al lado de la puerta estaba en el suelo. No sé si fue el viento, una vibración, o alguien que intentó entrar y se dio cuenta de la trampa. Los días que siguieron fueron un infierno. No dormía más de 3 o 4 horas por noche y cada ruido me ponía en alerta. Cada auto, cada sombra, cada persona que caminaba demasiado cerca, todo era una amenaza potencial. No podía confiar en nadie, ni siquiera en mis compañeros de trabajo. La paranoia se volvió un estado constante, y eso solo hacía que cada pequeño detalle pareciera una prueba de que me seguían. Salí a la calle una mañana intentando retomar algo de normalidad. Mi plan era simple: caminar hasta la cafetería de siempre, tomar un café, revisar correos, nada más. Pero a los 5 minutos de salir del edificio, noté un auto gris estacionado al otro lado de la calle. No parecía sospechoso, y aún así, había algo en la forma en que el conductor me miraba mientras me cruzaba la calle que me puso en alerta. No podía ignorarlo. Durante los siguientes días me moví siguiendo un patrón casi militar. Cambiaba rutas, variaba horarios, siempre vigilando mis retrovisores. Cada vez que sentía que alguien me seguía, probaba maniobras de evasión. Giro repentino a otra calle, estacionamiento temporal en un lugar donde pudiera observar sin ser visto. Incluso me refugié en un pequeño centro comercial para comprobar si algún vehículo repetía los mismos movimientos. Aún así, la sensación de que me observaban no desaparecía. Una noche, mientras regresaba a mi apartamento, vi algo que confirmó mis peores sospechas. Una camioneta negra se detuvo en la esquina y las luces se apagaron. Durante casi 10 minutos la observé desde la oscuridad de un callejón. Nadie salió ni entró, pero sabía que no era casualidad. Todo estaba calculado. Ese mismo día decidí que necesitaba ayuda. No podía manejar esto solo. Contacté a un viejo compañero del ejército, alguien en quien confiaba plenamente, que ahora trabajaba en seguridad privada. Le expliqué, sin omitir nada, la compra en la Deep Web, la emboscada en el motel, los hombres armados, la foto en mi puerta. Su reacción fue fría y directa. Estás metido en algo que va más allá de un simple asalto. Esto huele a organización profesional, no a criminales comunes. Pasamos horas revisando la información que yo podía recabar. Detalles de mi cuenta, la transacción de criptomonedas, la ubicación del motel, las cámaras de seguridad del área, todo indicaba que no habían dejado nada al azar. Ellos sabían quién era, dónde estaba y cuándo me movería. Esa misma noche tuve mi primer enfrentamiento directo. Mientras regresaba del supermercado, un sedán negro me bloqueó el paso. 2 hombres bajaron y uno de ellos me apuntó con un arma. No tuve opción. Reaccioné instintivamente. Tomé a uno del brazo, lo empujé contra la carrocería y lo desarmé en un movimiento rápido. Disparé al aire para desorientarlos y me lancé sobre el capot del auto, saltando a la calle opuesta. Corrí como nunca, usando callejones y zonas oscuras hasta perderlos de vista.
Esa experiencia solo confirmó que no podía subestimar la situación. Ellos no solo me buscaban, querían atraparme, y no serían amables si lo lograban. Al día siguiente, mientras revisaba mi correo, encontré un mensaje cifrado. No tenía rementudo, solo unas líneas que decían: «Tu curiosidad te ha puesto en riesgo. Este es solo el comienzo». Mi primer instinto fue borrar todo y cambiar cuentas, pero algo me decía que eso no bastaría. Si querían atraparme, ya tenían suficiente información. Tenía que moverme antes de que planearan el siguiente paso. Decidí investigar a la mujer del motel. No sabía su nombre ni cómo contactarla, pero revisé foros y directorios de la Deep Web buscando algún patrón. Encontré referencias vagas a un servicio que coincidía con la descripción. Había desaparecido de la red, pero los testimonios indicaban que lo que ofrecían no era algo físico, sino una especie de prueba o selección. Las palabras eran vagas, ambiguas, pero suficientes para ponerme alerta. Sabía que había caído en algo mucho más grande de lo que pensaba. No era solo un asalto, esto era un juego, y yo no era el jugador que eligió participar, era el objetivo. La paranoia se intensificó. Cada noche revisaba todas las cámaras de seguridad que podía controlar en los alrededores de mi apartamento, todas las entradas y salidas. Cada sonido fuera de lugar me hacía saltar de la cama. Dormía armado, con maletas listas, planes de escape para cada escenario posible. Incluso comencé a rotar mis rutas al trabajo y a la cafetería como si fuera un ejercicio de entrenamiento encubierto. Una noche, mientras caminaba hacia el auto, escuché pasos detrás de mí. No corrí inmediatamente, dejé que se acercaran, observando el reflejo en los charcos de la calle mojada. 3 figuras oscuras avanzaban sincronizadas, como un equipo entrenado. En ese momento supe que mis sospechas no eran paranoia. Estaban ahí, controlando mis movimientos. Reaccioné rápido. Me metí en un callejón lateral y tomé la primera puerta que encontré abierta. Era un taller de reparación de autos que cerraba tarde. Entré y bloqueé la puerta detrás de mí. Escuché cómo pasaban afuera, buscándome. Esperé 15 minutos antes de moverme de nuevo, usando rutas secundarias hasta regresar a un lugar seguro. Esa misma noche, revisando mensajes y directorios, comencé a notar un patrón. Parecía que no operaban solo en mi ciudad. Algunos foros mencionaban incidentes similares en otras ciudades con personas desaparecidas tras contratar servicios especiales en la Deep Web. Algunos sobrevivientes hablaban de pruebas, de trampas, de ser cazados. Cada historia tenía un hilo común. Si sobrevivías al inicio, te mantenían en su radar para algo más grande. Empecé a comprender la magnitud de lo que había hecho. No era un simple error de curiosidad, había activado algo que no podía controlar. Y lo peor, sabía que cualquier movimiento en falso podía costarme la vida. Al día siguiente contacté a mi ex compañero, Luis. Nos conocíamos desde las operaciones especiales y sabía que podía confiar en él ciegamente. Lo llamé, le conté todo otra vez y su reacción fue rápida. «Marcos», dijo con su voz firme, «no es casualidad lo que te pasó. Lo que compraste no era un simple servicio. Te han marcado, y si no te preparas, esto va a empeorar». Me reuní con él esa tarde en un almacén que él usaba como oficina. Revisamos fotos, mapas, incluso los datos que pude rescatar de la Deep Web. Luis tenía contactos que aún trabajaban en inteligencia privada y nos ayudaron a reconstruir la red. No era una banda común, era una organización que reclutaba o eliminaba personas con habilidades especiales. Gente entrenada, con experiencia en combate o capacidades específicas. Yo había caído directamente en su radar por mi historial militar. Luis propuso un plan. Primero debía asegurar mi rutina y mi entorno. Luego, recolectar información sin que ellos lo supieran. Así podría anticipar sus movimientos. Esa misma noche, mientras regresaba a mi apartamento, vi algo que confirmó que estaba en lo correcto. Una camioneta negra me seguía otra vez. Esta vez no dudé. Apliqué maniobras evasivas que usábamos en campo, calles secundarias, semáforos controlados, giros estratégicos. Ellos replicaban mis movimientos como si me leyeran.
La tensión era máxima. Cada segundo podía ser el último si cometía un error. Finalmente logré perderlos usando un estacionamiento subterráneo. Me escondí entre columnas, respirando pesado, con las manos temblando sobre el arma. Ahí, solo en la oscuridad, entendí algo. No podía huir para siempre. Ellos no me dejarían. Mi única opción era aprender sus movimientos y anticiparlos. Luis y yo pasamos las siguientes horas revisando cada detalle. Según los datos, la mujer del motel probablemente era una especie de reclutadora, o al menos alguien que estaba allí para evaluar cómo reaccionaba yo. No podía estar segura, pero sus acciones apuntaban a eso. A la mañana siguiente, hice una prueba. Salí de mi apartamento tomando la ruta más obvia, la que ellos esperarían. Tal como anticipé, vi un sedán negro bloqueando la esquina, como la noche anterior. Esta vez no corrí. Caminé hasta una cafetería cercana y me senté, observando. El auto permaneció un tiempo, luego se retiró. Lo confirmé. No me buscaban solo para secuestrarme, estaban estudiando mis reacciones, mis decisiones, mi forma de pensar bajo presión. Era aterrador, pero también me dio ventaja. Si podía predecir sus movimientos, podía planear contramedidas. Luis me enseñó técnicas de contravigilancia, cambios de ruta, uso de lugares con visibilidad limitada, reconocimiento de patrones de vehículos y personas. Cada noche practicaba hasta memorizar cada calle, cada cruce, cada ruta de escape posible desde mi apartamento. Una tarde, mientras revisaba mensajes y foros, apareció algo que me dejó helado. Una publicación en un foro semioculto de la Deep Web hablaba de selecciones recientes en distintas ciudades. No se mencionaban nombres, solo códigos y descripciones vagas. Pero la coincidencia era clara. La misma organización estaba activa en varias localidades, siguiendo el mismo patrón que conmigo. Comencé a conectar puntos. Las personas seleccionadas desaparecían si fallaban. Algunas sobrevivían y eran usadas como reclutas o entrenadas para algo más grande. No sabía qué, pero estaba claro que no era solo para diversión ni enriquecimiento. Era un juego de control y poder. Esa noche tuve otro encuentro directo. Mientras me dirigía a un punto seguro, la camioneta negra volvió. Esta vez me bloquearon la salida. 2 hombres armados bajaron avanzando sincronizados. No podía disparar de inmediato. Había gente alrededor y necesitaba tiempo para planear. Recordé lo que nos enseñaban. Usa el entorno. Improvisa. Me lancé hacia una obra en construcción cercana. Subí por las escaleras de metal oxidado. Esquivé objetos que podrían hacer ruido hasta llegar a un piso superior. Desde allí tenía vista del área, y ellos comenzaron a buscar sin éxito. Les arrojé una pequeña bengala que llevaba conmigo, no para dañar, sino para distraer. Aproveché la confusión para saltar a un callejón lateral y desaparecer en la noche. Al llegar a un lugar seguro me senté y respiré hondo. Lo que estaba claro es que no podían atraparme fácilmente, pero también comprendí que no podían dejarme ir. Me estaban cazando, sí, pero también estudiando. Cada movimiento que hacía estaba siendo observado. Luis me llamó al amanecer. Tenía información nueva. Encontraron registros de pagos de otras personas en la misma red de Deep Web. Todas habían sido víctimas o sobrevivientes de la organización. Algunos lograron escapar, pero vivían con miedo constante, moviéndose de ciudad en ciudad. Nadie podía escapar completamente. Mi conclusión era clara. Lo que compré en la Deep Web no era un simple servicio. Era un punto de inicio, una prueba. Y yo había fallado parcialmente. Logré escapar, pero ahora estaba marcado. Y si quería sobrevivir, debía adaptarme más rápido de lo que ellos esperaban. Esa noche no dormí. Revisé cada entrada, cada ventana, cada rincón del apartamento. Cambié de arma varias veces, aseguré maletas y provisiones. Cada segundo libre era usado para pensar, planear y analizar. Había cruzado un umbral. Mi vida ya no me pertenecía completamente. Sabía que la organización volvería a intentar atraparme. Lo único que podía hacer era anticiparlos, jugar con ventaja y no dejarles ni un error. Mi entrenamiento militar me daba ventaja, pero no era invencible. Ellos también eran profesionales y estaban un paso adelante en la preparación y el planeamiento.
En ese momento me di cuenta de algo más. No podía confiar en nadie más. Cada amigo, cada contacto podría estar comprometido. Todo dependía de mí y de mi capacidad para leer sus movimientos antes de que ellos leyeran los míos. Luis y yo nos reunimos en su almacén improvisado. Habíamos pasado días estudiando cada patrón de la organización. Vehículos, personas, horarios, rutas. Cada detalle podía ser una pista de lo que planeaban. Sabía que no era paranoia. Ellos realmente me estaban observando y evaluando. La mujer del motel seguía siendo un misterio. No sabía quién era ni sus objetivos exactos, pero algo en ella sugería que no era simplemente un anzuelo. Luis dijo que probablemente era una reclutadora, alguien encargada de ver cómo reaccionaba ante presión extrema. No podía confiar en ella, pero necesitaba información. Esa noche salí a comprobar sus movimientos. La camioneta negra apareció, como siempre. Esta vez no corrí de inmediato. Caminé con calma hacia un callejón lateral, observando cómo dos hombres bajaban y se movían coordinados. Sus acciones eran sincronizadas, claramente entrenados. Su objetivo era probar mis reflejos, estudiar mi reacción. Usé las sombras y mi conocimiento del terreno. Derribé a uno, desarmé al otro, y me retiré siguiendo rutas que había memorizado con antelación. Cada segundo contaba. Un error podía ser fatal. Al llegar a un lugar seguro, revisé cada movimiento y planifiqué los próximos pasos. La organización no solo me perseguía para atraparme, ahora me estudiaba constantemente. Cada paso que daba estaba siendo observado, y ellos esperaban cualquier descuido. Luis me advirtió: no puedes ganarles solo, ellos te están estudiando. Lo único que puedes hacer es retrasarlos y aprender de cada movimiento. Sabía que tenía razón. Cada encuentro, cada persecución era una lección. Cada error que cometía podía costarme la vida, y cada acierto me daba ventaja temporal, pero nunca completa. La mujer del motel reapareció brevemente unos días después. Solo me miró, sin hablar, y desapareció. Sus ojos lo decían todo. La organización sabía que estaba aprendiendo, que estaba intentando adelantárseles. El enfrentamiento más intenso llegó unas noches después. Mientras cambiaba de ruta hacia un punto seguro, fui emboscado por un sedán negro y varios hombres armados. Esta vez no podía solo improvisar. Usé todo mi entrenamiento: cobertura, distracción, movimientos rápidos. Derribé a uno, desarmé a otro, y logré escapar usando las rutas alternativas que Luis y yo habíamos preparado. Pero en medio del caos, el líder del grupo apareció. Un hombre alto, experto, claramente un cabecilla. Nos enfrentamos cara a cara en un espacio reducido. No fue un duelo largo. La situación exigió acción inmediata. Usando una maniobra rápida y mi arma, terminé empujando al cabecilla contra una viga. Su cabeza golpeó brutalmente el metal. Quedó inmóvil. Me quedé paralizado unos segundos. Había matado a uno de los líderes. Sabía lo que eso significaba. Ahora no me dejarían escapar jamás. No era solo un objetivo más, ahora era enemigo directo. Mi prioridad se volvió clara: sobrevivir, anticipar cada movimiento y no volver a cruzar esa línea de nuevo. Solo fue necesario en ese instante. Al llegar a un lugar seguro, revisé cada movimiento y planifiqué los próximos pasos. La organización no solo me perseguía para atraparme, ahora me buscaban con un propósito: eliminarme. Cada salida, cada compra, cada acción debía ser estratégica. No podía confiar en nadie, ni siquiera en contactos aparentemente neutrales. Desde ese momento comprendí la magnitud de lo que había hecho y lo que estaba por venir. Cada decisión que tomara podía decidir mi vida o mi muerte. Sabía que no podía huir para siempre y que ellos siempre serían un paso adelante, pero ahora tenía algo que aprendería a usar. Cada reacción, cada patrón, cada error que cometieran podía ser usado a mi favor. Después de matar al cabecilla, supe que no había vuelta atrás. Cada movimiento debía ser exacto. La organización no iba a dejarme ir.
y ahora la presión era más intensa que nunca. Cada noche era un ejercicio de supervivencia. Cambiaba rutas, apartamentos y autos constantemente, pero con el dinero casi agotado, cada cambio se volvió más complicado. No podía confiar en nadie. Cualquier persona podía estar observando. Cualquier llamada podía ser monitoreada. Cada mensaje podía ser una trampa. Luis me ayudó todo lo que pudo, pero incluso él tenía límites. Analizamos vehículos sospechosos, horarios, posibles emboscadas. Instalé cámaras improvisadas en algunos edificios y ventanas cercanas al motel, pero sabía que eso no era suficiente para evitar que me encontraran. Cada sombra, cada ruido en la calle, cada auto estacionado durante demasiado tiempo me ponía en alerta. La paranoia se volvió constante. Incluso dentro de la habitación del motel revisaba cada esquina, cada ventana, cada puerta antes de dormir. El motel era barato y sucio, con paredes delgadas y vecinos ruidosos, pero no había otra opción. Cada día que pasaba allí era una mezcla de cansancio y vigilancia constante. No podía salir sin revisar primero la calle, observar patrones de tráfico, detectar autos desconocidos y asegurar que no hubiera vigilancia desde los techos o ventanas de los edificios cercanos. Todo esto solo para comprar comida, agua o recargar el teléfono. La mujer del motel apareció otra vez, entregándome un pequeño mensaje. No hay lugar seguro. Te rastreamos incluso cuando no nos ves. Lo guardé en mi bolsillo y lo revisé varias veces. No había amenazas explícitas en palabras, solo la certeza de que ellos sabían todo lo que hacía. Cada movimiento mío estaba siendo observado, cada decisión registrada. Todo lo que había aprendido durante los últimos días sobre sus patrones y tácticas me decía que la muerte del cabecilla los había hecho aún más agresivos. Ahora no solo buscaban eliminarme, querían asegurarse de que comprendiera que no podía huir. Sin dinero suficiente para cambios continuos de ubicación, comencé a improvisar estrategias de supervivencia dentro del motel. Revisaba constantemente las habitaciones vecinas, escuchaba el más mínimo sonido y revisaba las cerraduras varias veces al día. Dormía vestido, con la pistola cargada al lado de la cama y un pequeño kit de emergencia listo para salir corriendo en segundos. Cada vez que el teléfono vibraba o la puerta se cerraba afuera, mi cuerpo reaccionaba de inmediato, como si esperara un ataque. Con el tiempo, decidí escribir esta historia. No había otra forma de darle sentido a lo que me estaba pasando. No lo hacía por reconocimiento ni por ganar atención, sino para dejar constancia de lo que ocurría, para que nadie más cometiera el mismo error que yo. Lo que parecía un simple servicio ofrecido en la Deep Web me había llevado a enfrentamientos, a la muerte de un cabecilla y a un estado de vigilancia constante que no podía abandonar. Mientras escribía, recordaba cada encuentro, cada persecución, cada decisión que me había salvado de la muerte. Recordaba la primera emboscada en el motel, los autos negros, los disparos, los golpes y la sensación de que cualquier movimiento en falso podía ser el último. Pensaba en la mujer del motel y en cómo había sido usada para evaluarme. Todo estaba diseñado para que aprendiera a sobrevivir bajo presión, pero ahora la lección era más clara que nunca. Había cruzado un límite y la organización no me perdonaría. Cada día dentro del motel era un balance entre supervivencia y planeación. Revisaba las cámaras que había instalado, estudiaba movimientos de autos sospechosos, escuchaba cualquier sonido extraño. Sabía que ellos podían estar observando incluso mis acciones más simples y que cualquier error podría costarme la vida. No había margen para descuidos. Cada decisión, desde cruzar la calle hasta abrir la puerta del baño, se tomaba con cuidado. El dinero limitado era otro problema. No podía simplemente mudarme o comprar equipo nuevo. Cada compra debía ser mínima y muchas veces tuve que improvisar soluciones con lo que encontraba en el motel o en tiendas cercanas. Cada vez que entraba en la recepción del lugar o caminaba por la calle, revisaba los alrededores, evaluaba autos estacionados y personas desconocidas. No podía confiar en nada ni nadie. Mientras escribía la historia, sentía la presión constante sobre mis hombros. No había final heroico, ni amanecer esperanzador. No había gloria ni recompensa. Solo había supervivencia, vigilancia y planeación constante. Cada línea que escribía era un intento de mantener mi mente ocupada, de registrar lo que pasaba y dejar evidencia de lo que ocurre cuando alguien cae en algo que no comprende. Sabía que si desaparecía, esta historia sería lo único que quedaría. Por eso escribía cada detalle. Cómo entré a la Deep Web, cómo compré lo que creí que era un servicio inocente, cómo fui emboscado, cómo maté al cabecilla, cómo la mujer del motel y toda la red me rastreaban. Todo estaba registrado como advertencia. No hay escapatoria fácil,
y la curiosidad puede costar mucho más de lo que uno imagina. Ahora estoy en este motel barato, acorralado, con el dinero casi agotado, sin capacidad de mudarme ni cambiar de vehículo. La organización me observa y yo escribo mientras puedo. No planeo matar de nuevo, no quiero hacerlo, pero sé que cada error puede ser mortal. Cada segundo es un cálculo, cada día una prueba de supervivencia. Esta es la realidad. No hay héroes, no hay finales felices. Solo existe la necesidad de seguir un paso adelante, un día más, esperando que esta historia sirva para que alguien más no caiga en lo mismo que yo. Cada palabra escrita es un registro de lo que pasó y de lo que sigue pasando. Cada sonido fuera de lugar me recuerda que ellos están ahí, vigilando, esperando cualquier fallo. No hay escapatoria, solo supervivencia y vigilancia constante. Bueno, llegamos al final. Suscríbete y déjame saber si quieres más historias de Reddit. Que tengas buen día y bendiciones. Y no se metan a esos sitios oscuros, porque hay tantas historias reales que estremecen el cuerpo.